Hola, muy buenos días. Regresamos este lunes a las ciberclases de Derecho Romano. Y vamos a trabajar hoy la segunda parte de la clasificación de las obligaciones, ya que en el último video solo llegamos hasta la clasificación de las obligaciones entre obligaciones conjuntas y solidarias. Hoy veremos obligaciones de derecho estricto y de buena fe, obligaciones positivas y negativas, obligaciones principales y accesorias y finalmente obligaciones puras, simples y sujetas a modalidades. Eu pido desculpas, me veio muito cansada hoje, pero como vocês sabem, há dias em que o confinamento pesa um pouco mais que em outros. Pero é com muito ânimo que hago esta ciberclasse e espero que vocês puedan, digamos assim, retirar algumas enseñanças, alguns conhecimentos de este esforço. Hablemos entonces de obligaciones de derecho estricto y obligaciones de buena fe. Se caracterizan las obligaciones de derecho estricto porque su interpretación es literal y a su vez las de buena fe porque deben cumplirse según la intención de las partes. En estas últimas, atención, no solo se tiene en cuenta lo expresado literalmente en el contrato, por ejemplo, sino también todo lo que no está establecido en él, pero que nace de la buena fe, de las costumbres o de la naturaleza de la obligación. En derecho romano antiguo, los actos jurídicos eran muy solemnes, no se admitía el dolo y se decía que la ley no protegía a los tontos. Tampoco era admisible el vicio de la fuerza. Modernamente, también tenemos la clasificación de obligaciones positivas y negativas. Pero hoy en día las obligaciones positivas son las de dar y hacer y negativas las obligaciones de no hacer. Sin embargo, y hago énfasis en esto, lo anterior no era la clasificación que hacían los romanos. Ellos entendían que la palabra hacer comprendía también la abstención, es decir, el no hacer. Y sostenían que las obligaciones eran de dar, hacer o de prestar. Es bien verdad, y lo confieso, que los romanos no fueron muy lógicos en tal división, porque el término prestar siempre significa dar, y la diferencia entre uno y otro término radica tan solo en que prestar es simplemente dar en forma transitoria y dar conlleva la entrega en forma definitiva. Pero en esta división, en esta taxonomía de obligaciones positivas y negativas, dentro del derecho romano, la obligación de no hacer es aquella en que una parte se obliga a no ejecutar un hecho que lícitamente hubiera podido realizar, sino mediara la obligación convenida. Es pues una obligación negativa que consiste en una abstención. Las obligaciones de dar en derecho romano son entonces aquellas que tienen por objeto, según los romanos, la entrega al acreedor, o sea, la parte activa, al sujeto activo, de una cosa definitivamente por parte del deudor, o sea, del sujeto pasivo de la obligación. Aquí reside la grande diferencia del derecho romano con el derecho moderno. En el derecho moderno, las obligaciones de dar no solo implican las entregas definitivas, sino también las transitorias que en Roma constituían las obligaciones de prestar. Pasemos
ahora a la explicación dessa categoria taxonómica a que llamamos obligaciones principales y accesorias. Las obligaciones principales en derecho romano son aquellas que tienen una existencia independiente, en tanto que las accesorias son aquellas que no tienen existencia independiente, sino que están vinculadas a la existencia de una obligación principal y su objeto es precisamente garantizar el cumplimiento de la obligación principal de la cual depende. Las obligaciones accesorias, como accesorias que son, siguen entonces la suerte de la obligación principal, cuyo cumplimiento, como ya lo vimos, garantizan de tal manera que si la obligación principal se extingue también la accesoria. Si la obligación principal aumenta, aumenta también la accesoria. Pero si la obligación principal disminuye, la accesoria permanece igual y esto es una excepción. Como obligaciones principales tenemos, por ejemplo, las obligaciones nacidas del contrato de compra-venta y las emanadas del contrato de arrendamiento. En cambio, son obligaciones accesorias las que nacen de la prenda, la hipoteca y de la fianza. Otra categoría clasificatoria, seamos precisos, es la de obligaciones puras, simples y sujetas a modalidades. En derecho romano, las obligaciones puras o simples son aquellas no sujetas a elementos accidentales. Estes elementos accidentales son 1. Las condiciones, 2. El plazo y 3. El modo. En tanto que las obligaciones sujetas a modalidades son aquellas sujetas a tales elementos accidentales. Se llama, entonces, cuando hablamos de estos elementos accidentales, la condicio, a una cláusula del negocio jurídico en virtud de la cual la eficacia de este o la cesación de tal eficacia depende de la verificación de un acontecimiento futuro e incierto. Menos rigurosamente, se llama también condición al acontecimiento de cuya verificación dependen los efeitos del negocio o su cesación. A su vez, se llama término, en latín jurídico dies, a la cláusula de un negocio jurídico, en virtud de la cual sus efectos se verificarán o dejarán de tener lugar en un día determinado o determinable. Se llama finalmente modo, en latín jurídico modus, y esto en el lenguaje del período justinianeo, a la cláusula de un negocio jurídico a título gratuito. Cláusula esta con la cual se impone al destinatario de la liberalidad de la obligación de observar determinado comportamiento. Otras veces se habla de modos en el sentido normal de medida, es decir, para indicar los límites dentro de los cuales un derecho está constituido. Terminamos esta videoclase aquí y haremos un tercero video para hablar de los instrumentos de defensa de la obligación. Muchas gracias y hasta el nuevo video.